Bien, qué bueno que podemos encontrarnos de nuevo. Y ayer estuvimos viendo cómo Dios te puede salvar. Y también algo tremendamente importante es que aprendamos a poner nuestra confianza no en las apariencias de la presión externa, de la fuerza de un gobernante o lo que fuera, sino que aprendamos a poner nuestra confianza en el Dios de los cielos, porque en última instancia Él es el que tiene el control de todas las cosas. Eso lo aprendimos ayer. Y hoy vamos a ver algo que tiene mucho que ver con tu vida y con la mía, mucho más de lo que te imaginas. No sé si sabían, pero el capítulo 4 no lo escribió Daniel. Está en el libro de Daniel, pero no lo escribió Daniel. Es un testimonio, el testimonio de una persona cuya vida fue transformada y cambiada por Jesús. Una persona muy difícil, de esas personas que tienen un orgullo tan grande que parece imposible que se pueda quebrar y que Dios pueda entrar en ese corazón. Pero cuando esa persona puede dar el paso, cuando el Espíritu Santo puede quebrar esa resistencia, los resultados son lo que podemos ver expresado en el capítulo 4. Nabucodonosor era una persona extremadamente orgullosa y la verdad es que tenía muchísimas razones. Él había formado un imperio impresionante, había logrado realmente algo que nunca antes algún gobernante había logrado. El imperio tenía una extensión inmensa y la ciudad capital, la ciudad de Babilonia, era una cosa verdaderamente preciosa, como para que realmente cualquiera que viviese en ese lugar se sintiera orgulloso de ella. Y cuanto más Nabucodonosor, que era su artífice y creador, ¿no es cierto? Esa ciudad era algo realmente espectacular, una de las grandes maravillas de aquel tiempo. Y él al verla podía sentirse orgulloso de ser justamente su creador, ¿no es cierto? Es interesante ver que la historia nos muestra también la manera como se representaba el imperio, y una de las maneras principales era a través de un león alado. Y cuando a ese león se le daba un aspecto o apariencia humana, se ponía como su cara, como su rostro, la imagen del gran rey Nabucodonosor. Y bueno, todas estas cuestiones hacían que su orgullo, lógicamente, creciese hasta grados increíbles, ¿no? Y vimos en los capítulos anteriores, 1, 2 y 3, cómo siempre Dios le va dando golpes tremendos a Nabucodonosor para que se despierte y se dé cuenta de que hay un Dios en los cielos y que no es como los dioses que él conoce o del que le hablan sus sabios, adivinos, magos, astrólogos y demás. Y vimos repetidamente en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 también, cómo estos personajes tienen un protagonismo tremendo a la hora de que el rey necesita y quiere una respuesta. Y al final aparece Daniel con la respuesta, no de él, sino de Dios. Y en cada capítulo termina Nabucodonosor viendo la grandeza del poder de ese Dios, ¿no es cierto? Pero saben, siempre había algo que hacía un gran ruido por detrás. Él era el artífice de la gran Babilonia. ¿Quién era Daniel? ¿Quién eran sus amigos? ¿Quién era el Dios de Daniel? Era de un pueblo vencido, de los judíos. El Dios de Daniel era un Dios al que supuestamente Nabucodonosor con su ejército había vencido. Esas cosas no cerraban en su mente, y aparte que un extranjero trajese la solución, siempre hacía ruido esto, ¿no? Al corazón profundo de Nabucodonosor. Admiraba y reconocía a un Dios poderoso al que cuando era impactado alababa, le daba gloria, lo reconocía. Pero después pasaba un poco de tiempo y ese Dios no era su Dios, era el Dios de Daniel. En el capítulo 4 las cosas cambian. Este capítulo transcurre unos 10, 15 años después de lo que vimos del capítulo de la estatua de oro, el horno de fuego y demás. Y acá él nos dice
Voy a leer algunos textos del capítulo 4, espero que lo hayas leído en tu casa previamente. Acordate que es así, o sea, necesitamos que lo veas previamente en casa. Dice que Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Estas palabras son rarísimas en la boca de Nabucodonosor, les aseguro. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y cuando uno va leyendo estas palabras, se prepararía para encontrar algo maravilloso, hermoso que Dios hizo en su vida. Y es así. Solamente que el método que Dios tuvo que usar a causa de su orgullo y dureza de corazón fue extremadamente duro. Pero esa dureza no afecta para que el afectado, en este caso Nabucodonosor, no encuentre más que palabras de gratitud a ese gran Dios de los cielos que quebró su corazón y le regaló una fortaleza que él no conocía. La fortaleza de saber que puede él también confiar en ese Dios. No en su ejército, no en esta vida pasajera, sino en un futuro eterno, en la presencia de ese Dios maravilloso que está empezando a conocer. Y dice entonces que siguió diciendo: cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y esa era la situación, en un momento en el que el reino estaba tranquilo, sin amenazas importantes a las puertas. Pero en ese momento de relativa paz, cuando tuvo tiempo de pensar, Dios le envía un sueño impresionante, donde él ve en ese sueño un gran árbol inmenso, hermoso, con un follaje tremendo y tupido. En ese árbol él vio que las aves anidaban, que los animales buscaban refugio bajo su sombra y que todos bajo la sombra de ese gran árbol encontraban lo que necesitaban como sustento para su vida. Y de repente ve que interviene alguien en ese sueño con una voz y ordena que ese árbol sea cortado, que se le quite ese follaje. Todos los animales se dispersarían y sin embargo indica que se quedase el tronco afirmado en la tierra. Él quedó muy perturbado por esto, evidentemente sintió una asociación con su persona. ¿Está bien? Quizás él se sintió identificado con ese gran árbol que albergaba y proveía alimento, paz, seguridad para tantas naciones, ¿no? Y pasaba lo que pasaba. ¿Qué le estaba queriendo decir este sueño? Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense, no va a llamar a Daniel. Otra vez nos dice el versículo 7, que llamó a los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les conté el sueño, dice él, pero no me pudieron dar su interpretación, hasta que entró ante mí Daniel, y a Daniel ahí entonces, sí, ¿no es cierto? Pero vemos que todavía insiste con buscar a estos personajes, y después a Daniel de vuelta. Cuando el rey le cuenta a Daniel las cosas, ustedes leyeron el capítulo, Daniel no da una respuesta, no en un primer momento, porque claro, él entendió lo que el sueño significaba. Dios se lo explicó. Nabucodonosor, Dios no se lo había explicado, pero lo intuía. Y entonces Nabucodonosor tuvo que decirle: Daniel, tranquilo, decime lo que Dios te dijo. Dame la explicación que Él te dio. Y entonces Daniel se lo explica de una manera muy amigable, ¿no? Él podía haber dicho: viste, rey, fuiste tan cabeza dura, mirá las cosas que tienen que pasarte para que entiendas. Pero no era su estilo, porque Dios lo usaba y ponía en él sus palabras. Y dice que él le dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía hasta los confines de la tierra, eres tú mismo, oh rey. Y después Daniel le dice la verdad con claridad, con suavidad, pero no era posible ser suave con esto. Entonces le dijo: te echarán de entre los hombres, de entre las bestias del campo será tu habitación. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre los hombres.
Y después que Daniel terminó de darle la explicación, le dio también un consejo. El consejo que le dio Daniel es: acepta mi consejo. Versículo 27 estoy leyendo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia con los oprimidos. Tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero nos continúa diciendo que todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló al rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y continúa diciendo así. Y todo lo que estaba predicho ocurrió sobre su vida. Hasta que, pasados esos 7 años, nos dice el versículo 34 que al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Este es siempre el secreto. Uno puede estar renegando, mirando los problemas que lo rodean, la situación que se vive, mirándose a uno mismo, mirando a los demás, pero el gran secreto siempre es el mismo para reaccionar y salir del pozo en el que podamos estar metidos. Es como Nabucodonosor que hizo: alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y lo alabé y lo glorifiqué, porque su reino es para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Y él termina el capítulo diciendo que al mismo tiempo me fue devuelta mi razón. Dice: fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Y cómo termina el capítulo? Diciéndonos: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Le gustó a Nabucodonosor haber pasado por esos 7 años de una tremenda desgracia? ¿Fueron buenos esos 7 años de desgracia? No, fue un desastre. Pero a veces, cuando el médico divino debe operar, Dios conoce el corazón de las personas. Él sabía que Nabucodonosor deseaba entregar su corazón a él, pero no podía. Es como que estaba atrapado con la grandeza de su poder, con la responsabilidad de su reinado, con la presión de haber nacido como nació. Él siempre fue un idólatra. A él le enseñaron desde chico que eso es lo que era la verdad, y a quienes debía acudir a esos sacerdotes, a esos dioses. Y de repente estaba chocando con algo que le movía la estructura de su existencia misma, porque todo lo que había conocido y creído hasta ese momento se da cuenta que se derrumba, y empieza a descubrir hay un Dios distinto a todo lo que él conocía, y no podía terminar de aceptarlo. Estaba atrapado por su orgullo y sus prejuicios, sus preconceptos. Pero Dios le dio esta oportunidad dura, pero que Nabucodonosor nunca lamentó. Nunca Nabucodonosor dejó de agradecer a Dios por haberle dado la bendición de ayudarle a recapacitar y de darle una mano, porque él solo no podía salir de esa situación. Y puede ser que en tu vida y en la mía también pase eso, ¿no? A veces es raro, ¿no? Pero a veces las crisis y los problemas son los que más nos llevan a los pies de Jesús. Muchas veces no es cuando todo está bien que uno busca ir a Dios, sino justamente en las crisis y las dificultades. Miren, ojalá podamos encontrar la bendición que Nabucodonosor encontró. Quizás no pagando su precio, si somos de corazón más blando, por supuesto, y le permitimos a Dios obrar. Pero pidamos a Dios que haga en nosotros el milagro que hizo en Nabucodonosor. Que Dios nos bendiga para transitar lo que resta de este libro y las enseñanzas, que, como dijimos al comienzo, tienen que ver con tu experiencia y la mía, que estamos viviendo en el final de los tiempos. Que Dios te bendiga.